Tú dices que la decisión de emigrar en ese momento fue porque él se había venido, había sacado una licencia y estuvo acá. ¿Cómo fue esa charla de él decirte a ti como que yo creo que por aquí es donde va a ser nuestra vida? ¿Cómo tomaron esa decisión en conjunto para llegar acá? Yo pues sí estoy segura que él está pensando lo mismo, es que son decisiones de Dios y de uno, ¿no? Porque pues como profesional y como todo es una decisión quedarse acá, porque tienes tu profesión y sabes que puedes hacer algo en tu país. Pero nosotros con lo que pasó en el Quindío y sobre todo en Armenia, es que nuestra ciudad se destruyó. Entonces, es decir, que donde él tenía su oficina no quedó nada, donde trabajaba en un municipio se acabó, donde, todo empezamos así. Tan es así que nosotros nos fuimos a vivir y éramos como 7 familias en una casa. Del miedo solamente de subirnos a un apartamento, de volver. El trauma que uno queda después de un terremoto continúa. Hace poquito tembló acá y salí corriendo y desde la calle le decía, salga, salga. Los dejé a todos en la calle y me dice, oiga, yo me puedo morir y usted ni avisó. Y es dicho y hecho, y él sigue tranquilo, pero uno que vivió eso, entonces ya ustedes se pueden imaginar. Entonces empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar él se vino 98 a 99. Perdóneme, ahí te hago la pregunta. ¿Ambos estaban en Armenia o él ya estaba aquí cuando pasó el terremoto? Cuando pasó el terremoto, él ya estaba acá. Él ya estaba acá, ok. Entonces él no lo vivió. A él le tocó llamar y llamar y llamar. Fue la única llamada que entró el día del terremoto y nunca más volvió a sonar el teléfono donde estábamos. Y le damos gracias a Dios porque pudo saber que estábamos bien. Dentro de la familia nosotros tuvimos pérdida humana. Una prima y su esposo quedaron atrapados en un apartamento y murieron. Y así les contamos miles de cosas. Entonces, por lo tanto, les cuento que se empezó a vivir algo que nadie lo quiere vivir, ¿sí me entiende? Que es 1 mes, 2 meses, 3 meses, es mirándote las caras, mirando a ver qué va a pasar, cómo se va a reconstruir lo que tenías, cómo vamos a empezar, ir al apartamento y mirarlo como si estuviéramos eso era de cuenta como como cae una bomba que uno ve en las películas. Exactamente, todo yo podía ver a todos los del edificio de ahí para abajo. Así de exagerado era esa vaina. Uno lo cuenta y la gente se ríe, pero es de verdad, así eran unas partes, el edificio de nosotros era antisísmico y todo, y igualmente sufrió cantidades. No tuvimos pérdida humana, pero hubo ahí mucho desastre económico, digámoslo así, y de ahí para adelante todo lo que ustedes quieran, pues lo que les acabo de compartir, lo de la familia. Entonces pasa esto que les estamos contando, el terremoto, entonces se paraliza económicamente una ciudad. Es totalmente nada, entonces es donde ya José Aníbal decide quedarse acá. Entonces son decisiones de vida, son decisiones que lo toman debido a unas circunstancias naturales, que contra la naturaleza que hay, José. ¿Sí o no? No, es todo un proceso. Es todo un proceso. Es un proceso de asimilarlo y volver a, como decir uno, hacer un restart y arranque. Claro, volver a arrancar. Claro, porque tú estabas, o sea, al ver que pasó todo eso en tu ciudad, al ver que tú estabas acá donde estabas bien, digámoslo así, donde había ciertas posibilidades, pues volver allá era como no tener nada, volver de cero porque lo que dejaste ya no existe. Y yo lo que quería preguntarte, porque yo sé que la entrevista es contigo, perdón Alexa, pero quiero hacer una pregunta acá para ti, y es ¿cómo te cogió la noticia? Porque en ese tiempo pues las noticias no eran como hoy día, ¿no? Como que todo lo puedes ver en redes sociales y eso. ¿Cómo te cogió la noticia? ¿Qué pensaste? ¿Qué fueron esos momentos de angustia porque estabas acá sin saber nada de tu familia y como Alexa dijo, solo entró una llamada en el lugar donde ellos estaban? Bueno, la verdad yo me vine porque saqué una licencia porque iba a hacer un curso acerca pues de lo que yo he estudiado, odontología. Entonces, claro, yo salgo cuando escucho ruido en televisión que había pasado algo en Colombia, que Armenia decían, y yo, ¿cómo así? Y inmediatamente me pude acercar para hacer una llamada a la 1 de la tarde. Y eso había pasado, ¿qué? 20 minutos atrás.
O sea, yo llamé, o sea, nada había pasado el terremoto. Y no volví, pero pude saber que estaban bien, pero también hablé con hermanos, pero fue una situación muy dura y como muy incapacitado uno, como, ¿qué puedo hacer? O sea, tú no tienes como la fortaleza de ¿Cómo me poder meto hacer al teléfono y algo. llego Claro, Y allá? lo la otro es uno incertidumbre. tomar la decisión, lo que te decíamos del proceso. Entonces, de ver que todo seguía y que es parado, ya no tiene uno, digamos, en esa época, el 79 no es la misma ayuda que pronto puede haber ahora o en un país desarrollado como acá. Entonces, todo tiene un proceso de lentitud, esperar quién aporta una cosa, lo que roban, tú sabes que es complicado. Entonces, para reiniciar uno, y yo ya estaba más que, digamos, independiente, trabaja con otra empresa, pero yo hacía más que todo independiente. Todo se va al piso, hay que tomar decisiones de que decir, o arrancar de acá y Y con, listo. y con una niña de 4 años. Entonces Ok. ya, Nos Claro, esquipeamos esa sí. parte de la vida, ok. Ya cambia. O sea, su primera niña. Su primera niña de 4 años, claro, tú estabas con tu niña. Ah, Con la niña, 4 años y así. Eso fue muy duro, pasa lo del terremoto, empieza a pasar la vida, por fin a los 8 meses, la niña se queda sin estudiar casi 5 meses, no había colegio para los niños, jugaban todo el tiempo donde estábamos, ya se empieza como a recuperar la ciudad, como pues venga, hagámosle, todo el mundo como a empujar, porque es que qué horror. Pues nos parábamos donde teníamos un almacén y nos mirábamos las caras, no había nada, ni a quién venderle, ni a quién nada, ni a quién ofrecerle publicidad, nada, pero íbamos, era como para dar como valor a la misma comunidad y entre nosotros mismos como hagamos algo. Empezamos en eso. Ya pasa el tiempo y entonces ya José se queda y entonces ya decidimos dentro de eso. Pasa un tiempo que no es nada fácil entre que él se queda acá y nosotros allá, entonces el mismo circunstancias nos separa, pero gracias a Dios y pues al amor y a las ganas de seguir adelante, sabiendo que ya teníamos la niña y todo, tenemos esa segunda oportunidad y decidimos ya venirme para acá, para Estados Unidos, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿cómo fue esa decisión de dejar a tu familia atrás y obviamente venir a reunirte con el amor y con una nueva oportunidad de vida y saber que pues era difícil allá? ¿Qué pasó por tu Claro, mente? porque tu familia, entiendo, estaba viviendo exactamente lo mismo que tú estás viviendo por lo de la tragedia en Armenia. No, ya se ha superado un poquito porque yo me vengo, ya ha pasado casi 2 años y medio, entonces nos venimos para poder hacer todo bien hecho, digámoslo así. Entonces, como buenas paisas, ustedes saben que nosotros somos muy apegados a la familia. Entonces, además, por distancias, ni siquiera es como Bogotá, pues que no se ven, ¿no? Uno en 5 minutos está en la casa de la mamá, en 5 minutos está en la casa de la suegra. Bueno, es muy distinto y eso, pues de todas maneras, no es fácil. Al principio, ahí hace poquito me encontré con una persona que me decía, es que yo no he podido. Yo le decía, sí, uno tiene un pie acá y el otro pie en Colombia. Es uno como en una balanza que uno ni sabe qué hacer. Y mi hija me le dijo, mami, es que tú estás acá, pero tienes tal cosa ya. José Aníbal ya se había acomodado mucho más al sistema. No fue fácil. Si me dice, pues que no, que dicha que eso fue en 5 minutos. No, que aquí en este país no nos tienen amarrados, que este país nos está dando una oportunidad y hay que tomarla. Y eso fue lo que hicimos. ¿Cómo fue ese proceso de llegar? ¿Tú llegaste acá a Nueva York? Sí, Ajá. y amo Nueva York. Ok. ¿Cómo fue ese proceso de llegar? No había salido del país antes, ¿o sí? Había salido, pues, pero turista. Ok. Turista. Ok. Pero ya Acuérdate habías que venido. es turista, Ajá. sí. Ya has venido. Sí, señor. ¿Cómo fue ese proceso de llegar acá a rehacer una vida nueva? No, pues imagínate encontrarte nuevamente y poder abrazar y poder decir estamos juntos y seguimos acá y somos 3. Sí, es muy lindo, es muy bonito, pero pues de todas maneras, ¿qué tal? ¿Cómo me viste cuando llegué? No, pues primero que todo, o sea, ¿por qué tomamos un tiempo? Porque la idea era, el proceso que yo quería era que cuando ellos llegaran ya tuviera yo más organizado todo. Primero porque ella iba a venir a seguir su trabajo, su profesión. Yo estaba trabajando también en lo mío, o sea, no es ubicarnos en lo que hacíamos. Y ubicar a la niña ya bien, pues digamos, que ella se reiniciara porque un nuevo idioma y todo. Pero, y lo otro, ya trabajando desde el principio en la documentación, que fue muy importante.
Claro, todo Porque yo veía gente que yo decía, pero ¿cómo que llevan tantos años aquí y no pueden salir? O sea, me parecía algo muy raro. No, pero que- es también falta como de ser usted ordenado y organizado para eso. Claro, y para ese tipo de, en el tiempo en el que ustedes llegaron, era un poco, digámoslo así, un poco más fácil aplicar para ciertas visas, hacer ciertos procesos de como lo tenemos hoy en día, que hoy está un poquito más complicada la Pues situación. mira que yo llegué en el diciembre del 98 y en junio del 98 terminó la amnistía que era para todo el mundo. Ok. Pero de Quedó todas por maneras fuera, quedó por fuera. quedaban unas enmiendas de ese proceso que tenían de amnistía que eran si lo solicitaban en permisos de trabajo. ¿Sí? Entonces, por ese lado yo pude entrar y pude adquirir la documentación y ya luego cuando venían ellos, pues entonces yo ya venía más adelantado para poderlo organizar y así lo pudimos hacer fácilmente. Claro, Gracias a ya Dios todos somos ciudadanos. Ok, claro, sí, o sea, no Pero es... también hay su proceso ahí de lucha. Primero que todo, pues eso sí es algo que me parece muy bien lo que dice José. Gracias a Dios, yo llegué parada, como dice mucha Claro, gente, claro, ¿sí me como entiende? ajá. De que gracias a Dios él tenía el camino ya, le había tocado recorrer ese camino difícil solo y ya cuando nosotros llegamos él ya tenía todo organizado. Entonces mucha gente decía, usted es muy de buena, sí, una estrella en el cielo. Les pavimentó. Sí. Ajá, claro. Y le puso flores y todo. Hay que admirar a tanto inmigrante, no es fácil. No es fácil uno asimilar, pues es otro país, otro idioma, otro sistema, entonces es complicado. Yo creo que eso, Y el idioma que eso era. es bien, Claro, es difícil de y- procesarlo, pero Se es de hace. hacerlo. Sí, pero claramente digo, como que en esa época era aún más difícil porque hoy día creo que en cada biblioteca puedes ir a aprender el idioma, puedes hacer de todo, la manera de comunicarse, la manera de todo, pero en ese momento, me imagino, tú llegaste en el 2000 más o menos en esas cuentas, 2001. ¿no? 2001. Me la hizo bien. Ajá, 2000, Y sabes 2001. en que llegamos, que también, no, Dios mío, yo le dije, por favor. Tragedia tras Acuérdate, tragedia. pues, que, exacto, acababa de pasar eso cuando nosotros llegamos en diciembre exactamente del 2001. Acababa de pasar todo lo del septiembre, que eso fue también, pues, que eso es otra historia con José Aníbal, que también le tocó todo eso y le tocó caminar y a mí me tocó verlo también. Como cuando a él le tocó lo mío, a mí me tocó ver cuando estábamos llevando ya a la niña y vemos, mami, mire, allá donde está papá, y decía pan, el avión en el... Perdón, es que ¿sabes por qué? Porque hacía 8 días había tomado una foto, había ido a almorzar, a cenar con un amigo en el restaurante que era giratorio en una de las Torres Gemelas. Entonces yo le había mandado la foto y todo, mira dónde estoy y tal. Y la niña y mismo. video. Uy. Y a los 8 días pasar eso fue algo horrible. Fue terrible. Claro. Y entonces cuando vemos eso, empezamos también a llamar y a nosotros sí nos costó mucho trabajo porque acá sí colapsó terrible. Acá en Nueva York y José también estaba trabajando ahí cerca y le tocó pues caminar cantidades para llegar a su casa. Eso es también una... Entonces llego yo cuando encuentro también lo mismo que pasaba en Armenia, que yo le contaba a él, no hay nadie en la calle. Cuando José me llevó a ver todo, pues porque había que hacerlo, nadie en Manhattan. Era solo, eso era un fantasma. Ustedes no se pueden creer. Eso es más o menos como cuando la pandemia, ¿o no? Más o menos, ¿se acuerdan lo que era la pandemia que ustedes? Así fue. Y así era Manhattan. Manhattan era solo, no se veía, era como una desolación, como una tristeza. Tú veías a la gente y la veías, no caminaba ni siquiera y no cabizbaja. Yo le decía al gordo, haz de cuenta lo que vivimos nosotros en Armenia, cuando la ciudad de nosotros, el tamaño que sea, la población de nosotros que era tanto y que tuvimos 4.000 muertos es demasiado. Eso es como multiplicarlo a miles. Entonces fue lo mismo acá que también con esa tragedia. Entonces ese fue como la llegada de nosotros, pero la llegada en un año muy difícil, un año que no es fácil, pero pues feliz de estar la familia junta, de empezar y de forjar lo que hemos hecho.